Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todo el salseo turco y más allá. Espero que estén teniendo un día espectacular y listos para sumergirnos en una de esas historias que nos encantan. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas, y vamos a ser honestos, a veces más sufridas de la televisión turca, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Sí, ya sé lo que están pensando. Vamos a diseccionar toda la verdad detrás de esa relación que nos tuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales. Y bueno, chicas y chicos, prepárense porque vamos a entrar en detalles jugosos. Pero antes de que nos lancemos al vacío del chisme, déjenme recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, si son de esos que todavía no se han unido a nuestra familia chismosa, ahora es el momento. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita, y así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos llenos de información jugosa, teorías locas y por supuesto, mucho amor. Bien, ahora sí, dejémonos de preámbulos y entremos de lleno en el tema. Afra y Mert. Seyran y Ferit. ¡Qué historia! Desde el momento en que los vimos juntos en Yalan, la química fue innegable. Y no solo en la pantalla, no, señores. Los rumores de un romance fuera del set no tardaron en encenderse, alimentados por miradas cómplices, risas compartidas y, por supuesto, las fotos robadas por los paparazzi. Al principio, ambos se mantuvieron herméticos. Negaban cualquier relación más allá de la profesional, argumentando que eran grandes amigos y que la buena química en la pantalla era simplemente resultado de su talento actoral. Claro. Pero, ¿quién les creyó? Absolutamente nadie. La gente olía el romance a kilómetros de distancia, y los fans, con su agudo instinto, estaban más que seguros de que allí había algo más. Y tenían razón. Después de meses de especulaciones, de negaciones a medias y de fotos que confirmaban lo evidente, finalmente, Afra y Mert confirmaron su relación. El internet explotó. Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación, de memes, de vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos. Era oficial. Seyran y Ferit eran pareja en la vida real. Fue un momento de felicidad para muchos fans que habían estado shippeando esta pareja desde el principio. Verlos juntos, enamorados, felices, era como una extensión de la serie, un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A medida que la serie avanzaba, los rumores de problemas en la relación comenzaron a surgir. Se hablaba de celos, de discusiones, de diferencias irreconciliables. Las agendas apretadas, la presión de la fama, la constante vigilancia de los medios, todo parecía conspirar contra su relación. Las redes sociales, que antes eran el escenario de muestras de amor y apoyo, se convirtieron en un campo de batalla. Los fans se dividieron, algunos apoyando a Afra, otros a Mert, y otros simplemente lamentando la posible ruptura. Las teorías conspirativas florecieron, que si había terceras personas involucradas, que si era una estrategia publicitaria, que si nunca habían estado realmente enamorados. Un auténtico culebrón turco. Y tristemente los rumores terminaron por confirmarse. Después de varios meses de altibajos, Afra y Mert anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que todavía tenían la esperanza de que pudieran superar sus diferencias. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las razones detrás de la ruptura? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Afra Sarıoğlu, en una entrevista reciente, decidió abrir su corazón y hablar sobre su relación con Mert. Y chicas y chicos, lo que contó es realmente revelador. Afra explicó que la relación con Mert fue intensa, apasionada, pero también muy complicada. La presión de trabajar juntos en una serie tan exitosa, la constante atención de los medios, y la dificultad de separar la vida personal de la profesional terminaron por desgastar la relación. Además, Afra reconoció que ambos eran muy jóvenes y que estaban en momentos diferentes de sus vidas. Mert, según ella, era más impulsivo y aventurero, mientras que ella buscaba algo más estable y duradero. Estas diferencias, que al principio parecían complementarias, con el tiempo se convirtieron en un obstáculo insalvable. Pero lo más interesante de la entrevista fue cuando Afra habló sobre los rumores de infidelidad. Durante su relación con Mert, se le relacionó con otros actores y viceversa. Afra negó rotundamente todas las acusaciones de infidelidad, tanto por su parte como por la de Mert.
Afirmó que si bien hubo momentos de tensión y de celos, nunca hubo una traición por parte de ninguno de los dos. Afra también habló sobre la dificultad de trabajar con Mert después de la ruptura. Reconoció que fue un proceso doloroso y complicado, pero que ambos fueron profesionales y trataron de mantener una buena relación por el bien de la serie. Afirmó que a pesar de todo guardaba un buen recuerdo de Mert y que le deseaba lo mejor en su futuro. En resumen, la relación entre Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir fue una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas, pero que terminó de forma abrupta debido a la presión de la fama, las diferencias personales y la dificultad de separar la vida personal de la profesional. Aunque la relación terminó, ambos siguen siendo grandes profesionales y siguen adelante con sus carreras. Y bien, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Afra y Mert. Hemos diseccionado los rumores, hemos escuchado la voz de Afra, y hemos tratado de entender las razones detrás de su ruptura. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo, escuchando mis chismes y compartiendo sus opiniones. Recuerden que este canal es un espacio para el debate, el entretenimiento y por supuesto, mucho amor. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió la ruptura de Afra y Mert? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantener viva esta comunidad de chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Asterisco asterisco profundizando en el culebrón turco, Afra y Mert, más allá de la pantalla asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más jugo que exprimir de esta historia. Porque seamos honestos, la realidad siempre supera la ficción, y en el caso de Afra y Mert, la cosa se puso mucho más intrincada que un simple diferencias irreconciliables. Vamos a adentrarnos aún más en los entresijos de este romance, desde los primeros indicios de la chispa hasta el amargo final, explorando los rumores, las teorías y los testimonios que han mantenido a los fans en vilo. Recordemos esos primeros momentos en Yalan. La química entre Seyran y Ferit era palpable, electrizante. No era solo actuación, era algo más. Las miradas intensas, las sonrisas tímidas, la forma en que se buscaban el uno al otro en el set. Todo gritaba, aquí hay amor. Y los fans, que no son tontos, lo captaron al instante. Las redes sociales se inundaron de vídeos comparativos, de análisis de lenguaje corporal, de súplicas para que confirmaran su romance. Almohadilla Afmer era el hashtag del momento, trending topic mundial durante semanas. La estrategia de negación inicial solo alimentó la llama. Cada vez que se les preguntaba, repetían el mantra de la amistad y la profesionalidad. Pero vamos, ¿quién se cree eso? Las fotos robadas por los paparazzi eran demasiado elocuentes, cenas románticas a la luz de las velas, paseos por la playa cogidos de la mano, escapadas secretas a destinos paradisíacos. El público ávido de noticias devoraba cada imagen, cada rumor, cada pequeña pista que confirmara lo que ya sabían en sus corazones. Cuando finalmente confirmaron su relación, fue un estallido de alegría colectiva. Era como si hubieran ganado el Mundial de los Chippers. Las redes sociales se convirtieron en una celebración continua, con montajes de fotos, vídeos musicales y mensajes de apoyo incondicional. Parecía que su amor era invencible, capaz de superar cualquier obstáculo. Pero la burbuja de felicidad no duró para siempre. A medida que la serie ganaba popularidad, la presión mediática aumentaba exponencialmente. Cada movimiento que hacían era analizado con lupa, cada palabra que decían era sacada de contexto. La vida privada se convirtió en un circo público, y la relación comenzó a resentirse. Los rumores de celos y discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. Se decía que Mert era un espíritu libre, que le gustaba la fiesta y la compañía de otras mujeres, mientras que Afra buscaba un compromiso más serio y estable. Las agendas de trabajo cada vez más apretadas les impedían pasar tiempo juntos, y la distancia física y emocional se hizo palpable. La aparición de supuestas terceras personas en escena no hizo más que echar leña al fuego. Se rumoreaba que Mert había tenido un romance con una compañera de reparto, mientras que Afra era vinculada con un famoso director de cine.
Los fans se dividieron en bandos, defendiendo a uno u otro, alimentando una guerra campal en las redes sociales. La ruptura oficial fue un golpe durísimo para muchos. La esperanza de que Seyran y Ferit vivieran su amor en la vida real se desvaneció, dejando un vacío en el corazón de los shippers. Pero como buenos detectives del corazón, los fans no se conformaron con la versión oficial. Querían saber la verdad verdadera, detrás de la ruptura. La entrevista de Afra, de la que hablamos antes, fue un intento de poner fin a las especulaciones y aclarar los motivos de la separación. ¿Pero fue suficiente? Muchos la acusaron de ser demasiado diplomática, de no contar toda la verdad. Otros, sin embargo, la elogiaron por su honestidad y valentía al hablar sobre un tema tan delicado. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. ¿Fue la presión de la fama la verdadera culpable de la ruptura? ¿O hubo algo más, algo que Afra no quiso revelar? Algunos insiders aseguran que la relación ya estaba rota mucho antes del anuncio oficial, que la pareja llevaba meses viviendo vidas separadas y que la ruptura era inevitable. Otros, en cambio, afirman que hubo un último intento de reconciliación, una especie de última oportunidad que no funcionó. También hay quienes creen que la ruptura fue una estrategia publicitaria, una forma de mantener viva la llama de la serie y generar más interés en el público. Esta teoría, aunque cínica, no es del todo descabellada, teniendo en cuenta el historial de algunos productores de televisión. Pero al final del día, la verdad solo la saben Afra y Mert. Y quizás nunca la sepamos por completo. Lo que sí sabemos es que su relación dejó una huella imborrable en el corazón de los fans, una historia de amor que, aunque breve, fue intensa y apasionada. ¿Volverán a estar juntos algún día? Es una pregunta que se hacen muchos. La química entre ellos es innegable, y el tiempo cura todas las heridas. Pero por ahora ambos están enfocados en sus carreras y en construir sus propios caminos. Y mientras tanto nosotros, los chismosos empedernidos, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada rumor, a cada pequeña pista que nos permita vislumbrar el futuro de esta pareja que sin duda seguirá dando de qué hablar. Porque, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Afra y Mert, esas cenizas aún están muy calientes. Así que sigan sintonizados, mis chismosos favoritos, porque la novela turca de Afra y Mert está lejos de terminar. Besitos.